Antes de iniciar nuestra conferencia de prensa, se les recuerda los puntos de seguridad. Si nuestro alertamiento sísmico llegara a sonar, les pedimos tomar las rutas de evacuación, que son la puerta de cristal por donde ingresaron. Gracias. Gracias. Híjole, traigo mis… Buenas tardes, amigas y amigos, representantes de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos esta tarde a la secretaria de Gobernación. Vamos primero en base a algunas peticiones que ustedes nos hicieron sobre datos del programa Paisano y algunos datos de cierre del Instituto Nacional de Migración, la señora secretaria de Gobernación va a dar este informe y posteriormente abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos ya algunos periodistas que están anotados, así que hablamos primero del programa Paisano, secretaria. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Qué bueno reencontrarnos. Ya pensábamos que nos estábamos yendo de vacaciones y qué bueno que estamos aquí en la Secretaría de Gobernación. Y sí quería yo compartirles algunas cuestiones que son importantes y de relevancia. ¿Tenían ustedes algunas dudas o algunas preguntas sobre el programa Paisano y lo que ha hecho el Instituto Nacional de Migración, conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre este programa Paisano? Miren ustedes, hasta el 27 de diciembre se habían registrado 1.585.751 atenciones a través del programa Paisano. En este periodo vacacional se recibieron 29 quejas, de las cuales 23 fueron contra servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y 6 fueron del SAT. Obviamente hemos atendido puntualmente estas 29 quejas y hemos precisamente dialogado con los servidores públicos del instituto para ver qué fue exactamente lo que pasó o por qué se presentaron estas quejas contra estos servidores públicos. En otras cifras relevantes del Instituto Nacional de Migración, reporta un registro de 207.741 personas mexicanas repatriadas provenientes de Estados Unidos y Canadá en el periodo comprendido de diciembre del 2018 a noviembre del 2019. 207.741 mexicanas y mexicanos repatriados de los Estados Unidos y de Canadá. La mayor parte, obviamente, de Estados Unidos. De esta cifra, 12.063, esto es importante, son menores de edad. Las entidades con mayor número de personas repatriadas son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Puebla, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Todos estos datos se los vamos a dar por escrito. De los mexicanos repatriados, solamente el 4.43% no contaba con alguna instrucción académica y únicamente el 0.12% no tenía experiencia laboral. O sea, prácticamente todos tenían experiencia laboral y el 4.43% no contaba con instrucción académica. El Instituto Nacional de Migración coadyuvó para poner a disposición en distintas fiscalías generales de los estados del país a 276 personas sorprendidas en flagrancia, trasladando a extranjeros en condición de estancia irregular en territorio nacional. 276. Esto es relevante porque es un número inusual de personas que se han puesto
a disposición de las fiscalías, tanto de la General de la República cuanto también de las fiscalías generales de los estados del país. Recordemos que la condición de migrante, la condición de persona irregular no significa que estas personas que entran en nuestro territorio, por eso decimos condición irregular, porque obviamente es una irregularidad administrativa de no tener un documento migratorio para su legal estancia en el país. No significa, como en algunos otros países, que se constituya como delito, de ninguna manera. Es simplemente una condición irregular y es una falta de carácter estrictamente administrativo. Fueron asegurados más de 165 vehículos, entre camiones de carga, autobuses turísticos y automóviles particulares en los cuales se transportaba a personas migrantes. Es importante, 165 vehículos, recordemos estos camiones de carga, algunos de ellos para productos refrigerados en condiciones verdaderamente terribles de hacinamiento, sin aire, sin agua, y que concentraban un número impresionante de migrantes adentro y que fueron detenidos en forma no intrusiva a través de rayos y que hoy pues fueron asegurados. Lo mismo sucedió con los autobuses turísticos y algunos automóviles particulares, pero lo más fueron autobuses turísticos y camiones de carga. En colaboración con la Guardia Nacional o con la Policía Federal o corporaciones de seguridad estatales, personal del Instituto Nacional de Migración continúa con este tipo de acciones en más de 51 puntos de revisión distribuidos en los principales cruces carreteros del país. Durante el primer año de gestión del Gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de Migración recibió 486,625 trámites migratorios, los cuales se estima que aumentarían a 505,000 al finalizar el presente año, la que sería la cifra más alta de los últimos 5 años. O sea, sí estamos obviamente recibiendo trámites migratorios por parte de los migrantes que en algún momento entran de manera irregular a nuestro país. En este primer año de gestión, la autoridad migratoria registró 537,699 personas extranjeras residentes en territorio nacional, 58% más respecto a los 338,901 del año 2015, 58% más en 5 años, bueno, en 4 años. De esta población, 77,000 personas son de origen estadounidense y 47,000 de nacionalidad venezolana y hondureña. Hasta aquí el reporte que yo les pudiera compartir respecto tanto del programa Paisano como de los mexicanos repatriados por parte de Estados Unidos y Canadá, y también de las personas que ingresaron a nuestro país y cuyos trámites están siendo procesados por el Instituto Nacional de Migración. Gracias, secretaria. ¿Alguna pregunta sobre el tema antes de dar paso a otros temas?
Tin. Fiscalías, la general y la de los estados, ¿cuál es su situación actual? ¿Ya no se encuentran en el país? Entiendo que después son deportados. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que hacemos es, obviamente, hacer la denuncia correspondiente como presuntos traficantes de personas, presuntos. O sea, hay una denuncia ante las fiscalías y obviamente nosotros no podemos de ninguna manera y por ningún motivo quitarles la presunción de inocencia y la presunción de que en la opinión del instituto fueron personas, digamos, fueron sorprendidas, obviamente, trasladando a extranjeros. Nosotros los presentamos la denuncia correspondiente y como estaban y fueron sorprendidas en flagrancia, pensamos que es un elemento importante que tomarán en cuenta en su caso las fiscalías de los estados o la Fiscalía General de la República en relación a su situación jurídica. Por supuesto, estarán seguramente ya las carpetas de investigación abiertas sobre sus casos y la Fiscalía o las Fiscalías Generales resolverán en consecuencia si hay elementos suficientes para, digamos, consignarlas ante un juez de procesos o no. Esto ya será una cuestión totalmente ajena al Instituto Nacional de Migración. El instituto es una autoridad administrativa que lo que hace es presentar la denuncia correspondiente, ya que fueron sorprendidas en flagrancia. No, son hasta ahorita nosotros los sorprendimos en flagrancia individualmente y obviamente les toca a las autoridades investigadoras correspondientes determinar si pertenecen a una organización más amplia, tanto dentro del territorio nacional como inclusive internacional. Entonces, esto será ya objeto de una investigación a fondo que hagan las fiscalías en su caso y en el caso de que estimen que sí pueden ser presuntos responsables de los delitos que se les acusa. Jorge. Según datos del Instituto Nacional de Migración, entraron de manera irregular durante este año 179,000 migrantes, de los cuales el 99.8% fueron deportados, o mejor dicho, regresos asistidos. Yo le quisiera preguntar, ¿la política de contención o más bien la nueva política migrante del gobierno federal está funcionando y qué se avisora para el siguiente año si los números sigan a la baja? Gracias. Pues yo escuché y leí en el periódico que se estaba organizando otra caravana, no sé si ustedes también tuvieron noticia de eso, que se estaba organizando para los primeros días del mes de enero. No sé qué dimensión tenga, me dijeron, o cuando menos tenemos noticia de que se está organizando a través de las redes sociales, ya ven que ahora las redes sociales convocan a muchas cosas y entonces estaban convocando a una nueva caravana en Honduras, en San Pedro Sula, hasta donde tengo entendido, y de ahí salir nuevamente hacia nuestro país, hacia la República Mexicana. Miren, yo quiero decirles lo siguiente, el gobierno de México está muy abierto, interesado de ser un país hospitalario, de ser un país refugio, de ser un país de asilo, como siempre lo ha sido, y los migrantes que se quisieran quedar en nuestro país a trabajar, a tener un estatus migratorio, a tener un empleo, inclusive a incorporarse a los programas sociales que nosotros estamos brindando a los mexicanos, bienvenidos. Los que definitivamente quieren únicamente que México sea les dé un salvoconducto o que sea un país de tránsito, nosotros eso no lo estamos aceptando. Estamos aceptando a la gente que se quiera quedar en nuestro país trabajando. Ha habido experiencias muy exitosas de migrantes que se han quedado a trabajar en nuestro país y que han sido grandes trabajadores y han sido gente que ha aportado mucho a nuestro país.
Uno de estos ejemplos está en Saltillo, en Coahuila, en donde se han incorporado centenares de migrantes a las empresas y que ha sido todo un éxito su incorporación en nuestro país. Y se les da un estatus migratorio y se les dan todas las facilidades que podamos otorgarles para que se incorporen a la fuerza laboral o a nuestros programas sociales. Desde luego, los que no han deseado estar en nuestro país, que no desean incorporarse a nuestro país, que su único objetivo es transitar por nuestro país para llegar a los Estados Unidos o a Canadá en su caso, esos pues obviamente son personas que en muchas ocasiones o en la gran mayoría de ellas se les invita a incorporarse y si no, pues se les traslada nuevamente a sus países de origen. Esa es la política en este momento del Gobierno de México. Aquí adelante. Preguntarte, en la frontera sur, ¿está garantizada la contención ya de esas caravanas? ¿La Guardia Nacional seguirá actuando? La Guardia y Nacional. ahora hay una epidemia de varicela. ¿Qué va a hacer México en ese sentido? Bueno, los casos de varicela están atendiendo, ya se controló, creo que fue en Chihuahua, hasta donde tengo entendido, donde se detectaron estos casos de varicela. Y sí, por supuesto que nosotros no podemos permitir que se pueda, más que obviamente aislar estos casos y tenerlos en cuarentena o en algún lugar diferente a los demás para que no se nos contagien poblaciones de migrantes. Pero seguiremos con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional nos está apoyando mucho, nos están apoyando las policías estatales y nos están apoyando, por supuesto, también la Policía Federal, mientras no quede totalmente extinguida. La Guardia Nacional tiene un mandato contundente y expreso por parte del presidente, el trato digno y humanitario a los migrantes. Esto es algo que es una instrucción y además no podría ser de otra manera. Un trato humanitario a los migrantes. Ahora, los que no quieren incorporarse a nuestro país a alguna de las actividades que yo les mencioné, pues simplemente se les dice, pues ¿sabes qué? Te regresamos a tu país. Y esto es también importantísimo, las fuerzas de seguridad, la Guardia Nacional, la Policía Federal, las policías estatales, no pueden actuar si no hay presencia de algún agente del Instituto Nacional de Migración, de algún agente migratorio. No pueden actuar. Por eso es que más que nos acompañan la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad, nos acompañan a las instancias de migración. La instancia migratoria es la primera en que tiene que estar por ley presente. Adelante. Secretaria, dos preguntas, dos cifras si las tiene. ¿Cuántos elementos de la Guardia Nacional están desplegados para la contención migratoria? Y si la Secretaría tiene cifras sobre nacimientos de personas extranjeras en situación irregular en cuanto a sus documentos, ¿cuántos nacimientos ha habido? Mira, te contesto, no tengo el dato exacto de la Guardia Nacional, de cuántos elementos están desplegados, porque además tenemos generaciones y más generaciones digamos, de capacitación a todos los que se han estado incorporando a la Guardia Nacional. Y la verdad de las cosas es que la Guardia Nacional está desplegada no solamente en la frontera sur, está desplegada en Guanajuato, está desplegada en Tamaulipas, está desplegada en algunos otros lugares en donde se ha requerido su presencia o una mayor presencia de la Guardia Nacional por digamos, por el tema lo llaman muy científicamente el mapa de calor que se tiene en relación a los lugares en donde hay mayor incidencia delictiva, y ahí es donde están la Guardia Nacional desplegados. Sí tenemos Guardia Nacional, por supuesto, desplegada en la frontera sur, pero también está desplegada a lo largo y ancho del territorio nacional. Te puedo decir que en Jalisco, te puedo decir principalmente en Guanajuato. Últimamente hemos estado platicando con el gobernador de Guanajuato y hemos tenido desplegada la Guardia Nacional ahí, en Tamaulipas también, en algunos otros estados. Entonces sí te podría yo decir que tenemos en todo el territorio nacional desplegada la Guardia Nacional, de acuerdo con el mapa de calor que se tiene en materia de seguridad.
De los nacimientos, creo que hay varios. No te podré yo especificar, pero nos da mucho gusto que nazcan en México, porque al final del día el nacimiento y el derecho del jus soli, del territorio, del derecho de haber nacido en nuestro país, pues son mexicanos por nacimiento. Aquí, por favor, mismo tema, ¿va? Gracias, secretaria. Yo quisiera preguntarle cuál es el impacto que prevén tendrá este acuerdo que se publica hoy en el Diario Oficial para dar, ya no haber residencias temporales, sino entiendo yo solamente residencias permanentes a ciertas personas. ¿Y tiene usted un estimado de cuántas personas estarían en esta condición de tener esta categoría? Y si esto eventualmente podría beneficiar a los migrantes de los que estamos aquí hablando. Sí los podría beneficiar, por supuesto que sí los podría beneficiar, porque la categoría de residentes permanentes es una categoría, digamos, de mayor estabilidad para ellos, de mucho mayor estabilidad para ellos y de posibilidades de trabajo y de algunos de los programas sociales, de becas, en fin, de Sembrando Vida. Y yo creo que este es un buen acuerdo y este es una buena noticia para los migrantes, por supuesto que sí. No tendría yo el dato. Sí, exactamente, no tendría yo el dato, pero con mucho gusto lo preguntamos al Instituto Nacional de Migración y se los damos en unos momentos más. Para darle más estabilidad a la persona. Bueno, y mayor oportunidad de permanecer en nuestro país. Bien, sobre el mismo tema también por aquí. Un tema migratorio, secretaria, muy buenas tardes. De mayo de 2019 a noviembre, según datos de autoridades de Estados Unidos, bajó el número de detenidos de la patrulla fronteriza de 144,000 a 42,000, el último registro al cierre de noviembre, alrededor del 70%. ¿Qué opinión le merece los comentarios que se han hecho al respecto sobre que México finalmente se hace la función del muro, el muro fronterizo que no construyó Donald Trump en la frontera y que ese papel lo está haciendo nuestro país? Bueno, yo quiero compartirles que volvimos a los números originales que habían tenido los sexenios anteriores, concretamente en el sexenio en donde estuvo gobernando el PAN, Felipe Calderón y Fox, tenían más o menos entre 40 y 60,000 migrantes que habrían sido detenidos por la patrulla fronteriza. Estamos volviendo al número histórico. Entonces me pregunto hoy por qué nos están diciendo que estamos siendo el muro cuando tradicionalmente, históricamente, en los sexenios, en los 3 sexenios anteriores, era más o menos el número de migrantes detenidos en los Estados Unidos. O sea, volvimos a los números históricos. Creo que eso es importante. Gracias. Entre 40, 50 y lo más que llegaban los picos era llegando casi a los 60,000. Se nos disparó en 144,000 en agosto o en mayo. Lo que siempre ha hecho, pero nada más con una diferencia enorme en relación a las administraciones anteriores. Darles la oportunidad de integrarse laboralmente o en los programas sociales, que antes eso no se hacía. Hoy se les está abriendo esa oportunidad y que dicho sea de paso, ha sido exitosa en muchos temas. Tenemos meseros, tenemos trabajadores en maquilas, tenemos oportunidades. Es más, tenemos un déficit de fuerza laboral, por ejemplo, en el centro del país, para todo lo que son cuestiones agrícolas, de frutas, de verduras, etcétera, de brócoli, en fin, ya ven que todo el centro del país produce muchísimo verduras y frutas. Tenemos un déficit de mano de obra, inclusive. Bien, en otros temas les voy a dar la palabra conforme se fueron anotando, si no tienen inconveniente. Guadalupe Vallejo, Notimex. Preguntarle, ya ha escalado a otro nivel, digamos, la relación México-Bolivia, que nos dé usted su opinión, ahora con declarar persona non grata a la embajadora ya en Pues, de esa nación. Sí, te comento, sin duda es tensa,
pero ya la Secretaría de Relaciones Exteriores creo que dio un comunicado de prensa en dos sentidos. Una, que tomaba nota de la declaratoria del gobierno boliviano o de las personas que ahorita están en el gobierno, porque no, para nosotros es un gobierno de facto, tomaba nota de la declaratoria de persona non grata a nuestra embajadora, que por cierto es una gran embajadora y es de carrera. Segundo, la recomendación para ella de regresar a la Ciudad de México, regresar a México por cuestiones personales de ella misma de seguridad. Entonces, pero sí quiero ser muy enfática, continúa la embajada de nuestro país en Bolivia. Tenemos seguiremos trabajando dentro de la embajada. Habrá obviamente personas encargadas de negocios en la embajada de allá de Bolivia, y lo que se le está sugiriendo muy respetuosamente a la embajadora María Teresa es que regrese a México para su propia seguridad y su propia comodidad personal después de toda la situación del fin de semana. No, hasta ahorita queda la embajada mexicana. Simplemente hay dos cosas. Se tomó nota de la declaratoria de que ella, en lo personal, ella fue declarada persona non grata, se tomó nota, y por otra parte se le está invitando a la embajadora a regresar a nuestro país para cuestiones de su propia comodidad y seguridad personal. Ángeles Cruz, La Jornada. Eventualmente el gobierno estaría pensando aplicar las mismas medidas para las personas que están en la embajada de Bolivia en nuestro país, o qué acciones tomar pues para que en todo caso se mantenga una relación diplomática sana. Nosotros no, hasta ahorita la Secretaría de Relaciones Exteriores, y hasta donde yo tengo conocimiento, no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y va a continuar su embajada en Bolivia. Solamente es la persona de la embajadora, solamente la persona de la embajadora, por lo incómodo que fue para ella el fin de semana. Alejandro Piñón, por favor. Buenas tardes, secretaria. Dos preguntas sobre este mismo tema. Ahorita comentaba usted que para el gobierno de México, el gobierno actual de Bolivia es un gobierno de facto. La oposición ha criticado, el PAN, el PRD, incluso el expresidente Felipe Calderón, la imparcialidad diplomática de nuestro país, y que esta decisión es resultado de una política exterior improvisada e inconsciente. Saber desde su perspectiva si ha sido así la relación por parte de nuestro país. Y la segunda es, usted hablaba hace unos días sobre una posible queja ante instancias internacionales, saber si esta decisión sería consecuencia de esta queja y si esta queja ya se presentó. Hasta ahorita no tengo conocimiento de que la queja se haya presentado, pero como me dijo el secretario de Relaciones Exteriores, está a la distancia de una llamada telefónica mía para cualquier duda. Por otra parte, pues yo respeto las opiniones de ellos. Yo pienso que ni es improvisada la política exterior de México, ni tampoco ha sido resultado de, ¿qué me dijiste?, de una imparcialidad. No, nada de eso. Simplemente el gobierno de México, como lo dijo el presidente, siempre ha tenido puertas abiertas. Recordemos el golpe militar de Pinochet. Bueno, ni en esos momentos había sido nuestra embajada vigilada y agredida como el fin de semana lo tuvimos. Y desde luego hasta los españoles ahí salieron pues con agresiones propias del país, ¿no?, de Bolivia en relación a los temas de la encargada de negocios, y creo que de un cónsul que estaba ahí en la embajada mexicana o en la casa de la embajadora, para ser precisos. Yo respeto mucho lo que digan los del PAN y los del PRD, porque no hay manera de que no se respete una opinión diferente. Yo pienso que nosotros estamos actuando con un gran profesionalismo
y sin improvisaciones de ninguna especie. Y sí querer muy enfáticamente decirles que en cualquier situación México ha abierto sus puertas y no podía ser de otra manera, a menos que no tengan presente la historia de nuestro país en estos eventos de asilo político y de refugiados en algunos temas de América Latina y de otros países. Nora Bucio, por favor. Secretaria, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera de ellas es en relación al personal que se encuentra en la Embajada de México en Bolivia. ¿Se han tomado medidas especiales de seguridad? ¿Se ha reforzado la seguridad del edificio, la seguridad del personal y sus familias? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque si bien en este caso fue específicamente para la embajadora, pero también ha habido señalamientos en contra del personal diplomático. Y la segunda pregunta que no está relacionada con esto, pero que me gustaría que me contestara, es… ha habido durante estos últimos días una serie de señalamientos y denuncias respecto a los hijos de ciertos funcionarios, entre ellos de Alejandro Encinas y de la secretaria del Trabajo, la hermana de la secretaria del Trabajo, quienes estarían ocupando cargos con salarios muy amplios en el gabinete del presidente López Obrador. Hay quienes aseguran que son los juniors del poder, hay quienes aseguran que se está cometiendo también algún delito como nepotismo. Me gustaría conocer su opinión con relación a este tema porque además de confirmarse estarían incurriendo en cosas que criticaron de anteriores gobiernos. A ver, Gracias. de Alejandro Encinas, ¿te refieres al chico que trabaja en el Senado? Ah, sí, ya lo conozco, sí. Bueno, está trabajando como cualquier otra persona y cualquier otro funcionario tiene por qué limitar a una persona que quiere trabajar dentro de la estructura gubernamental en otra secretaría distinta. Además, yo lo conozco personalmente, es un agente, un joven altamente calificado, muy profesional y que está trabajando y está haciendo su trabajo. ¿Cuál junior? Yo tengo otra opinión de juniors, que son gente que no trabaja, que charolea, que tiene todo un dispositivo de seguridad a su alrededor y de que anda por el mundo sin ¿cómo se llama? Sin beneficio, ¿cómo es el? Sin oficio ni beneficio. Sin oficio ni beneficio. Eso es para mí lo que es junior, ¿no? Una gente trabajadora, profesional, que está haciendo bien su trabajo, en mi opinión, claro, no sé en la opinión de los críticos, en mi opinión no es un junior, es una gente que está trabajando. Y el sobrino de Alejandro es el que está en el Senado de la República también, es una gente muy profesional, yo lo conocí como senadora de la República, por cierto, muy parecido a Alejandro físicamente, ahí está trabajando y hace su trabajo y lo hace bien. Pero el punto no es que trabajen, está bien que trabajen, pero que ganan salarios más allá de 150 pesos. No creo, Bueno, habría que verlo por transparencia, pero hasta donde yo tengo conocimiento, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Javier Giles, por favor. Quisiera hacer 3 preguntas, espero que no sean muchas. En relación al caso de Bolivia, parece indicar que si escala este problema, según los comentarios, tendrían que retornar miles de mexicanos, se dice que entre 8,000 y 10,000 si se tiene alguna instrumentación para auxiliarlos lo más pronto posible. La segunda, quisiera alguna reflexión, porque creo que, a reserva de que usted me destaque otra cosa, acaba el año con cierta fricción sobre todo en redes sociales. No se puede escribir, lo vimos con los expresidentes y sus seguidores, se escribe algo en redes sociales y estallan. Entonces hay una tensión muy fuerte. Quisiera saber su opinión. Y la tercera, algún mensaje para los mexicanos como secretaria de Gobernación, ¿qué les podría decir? Porque todo parece indicar que en cuestiones económicas y en cuestiones de inseguridad no acaba bien el año. Gracias y feliz año, secretaria, para todos. También muchas felicidades para ti. La primera pregunta no la entendí en su dimensión. ¿Me hablabas de 8,000 o 10,000 mexicanos?
que alrededor de 10,000 están en mexicanos Bolivia. podrían regresar a nuestro país. Sí. En caso de que los mexicanos que residan en Bolivia quisieran retornar a nuestro país, por supuesto que sí tenemos un plan para reclutarlos en nuestro país, pero solo y si ellos desean regresar a nuestro país. Mientras no se rompan relaciones, mientras, digamos, exista tensión como existe, porque no podemos negar que existe una tensión entre el gobierno de México y ahorita las autoridades de Bolivia, pero mientras los mexicanos no decidan regresar, pues no deciden regresar, y si deciden regresar los residentes de allá, pues simplemente sí se tendrá un plan, definitivamente un plan para darles oportunidades aquí en México de trabajo o en algunas empresas o en el gobierno o en algunos otros lugares en donde pudieran ellos trabajar. La respuesta es sí, son mexicanos y pueden regresar a su país en el momento en que lo decidan hacer. No hay por qué no pensar en eso. El conflicto de las redes sociales. Mira, yo te puedo decir que las redes sociales a veces son benditas redes sociales y otras veces son redes sociales que pues tienen una tendencia a polarizar, a una crítica desmedida y a veces injustificada e insuficiente y con faltas de argumentación sólida en las redes sociales. Entonces nosotros pues, tenemos que acostumbrarnos. Yo no me he acostumbrado todavía porque yo no soy informática. Cuando yo, ahora mis nietas creo que me dicen, abuelita, ven acá, y así no se hace, y me corrigen la plana constantemente. Pero, pues benditas redes sociales y también la crítica dentro de las redes sociales y con las cosas que estallan y que yo creo que todo, al final del día, y esto es una de las cosas que yo siempre he sostenido en mi vida, todo toma su nivel. En un momento dado, las cosas deben tomar su nivel. ¿Por qué? Pues porque los argumentos con los que se critica o con los que se argumenta en favor tienen que ser sólidos. Yo siempre he estado acostumbrado al argumento sólido y mientras no sean argumentos sólidos hacia una crítica justificada, pues simplemente son pues argumentos que no tienen esa base, esa solidez. Y por otra parte, pues hoy nos tenemos que acostumbrar a todo. Ya ven que hay en las redes sociales juicios paralelos que procesan, sentencian a una persona en minutos. Y yo creo que también habrá que pensar, en un futuro próximo, habrá que pensar, y lo dejo sobre la mesa, cómo se podrían o no regular estas redes sociales, porque yo lo platicaba inclusive con estas personas que vinieron, ¿te recuerdas? Los Facebook. Les decía yo, ¿cómo están ustedes controlando una fake news, por ejemplo? ¿Cómo están controlando ustedes insultos o agresiones ya fuera de control sobre algunos personajes, no nada más mexicanos, o sea, personajes en general, hasta futbolistas, actrices, gente de la farándula, pues, o políticos, ¿no? Y me dijeron que ellos empezaron ya a tener un código de ética muy importante y a no permitir que cuestiones que puedan llegar a escalar más allá de los límites permitidos de una libertad de expresión, ¿sí? Porque una fake news puede acabar con una persona en minutos, en segundos. Entonces, sí, ellos mismos, esas grandes empresas de Google, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, etcétera, etcétera,
están viendo cómo tener un control y un código de ética, no solamente para ellos como funcionarios de las propias empresas, como directivos de las propias empresas, sino a los usuarios. Yo platicaba con la directora general, por cierto, una chica joven de Facebook. Me impresionó por dos razones, porque era mujer y porque era muy joven. Y era muy inteligente y estuvo conmigo platicando cerca de 1 hora o más. Y precisamente los temas que platicamos fue lo que tú estás preguntando, los códigos de ética de estas empresas, pero no solamente los códigos de ética para ellos mismos, la estructura de estas empresas, sino para los usuarios también. Entonces, creo que esto es interesante e importante. Yo creo que tenemos que ir avanzando hacia esto, creo, porque no es posible que con una supuesta libertad de expresión puedas decir fake news y no te pase nada, o puedas atacar a una persona sin fundamento y no te pase nada, puedas juzgar a una persona sin fundamento y no te pase nada. Eso es lo que yo te podría decir. Fue como 1 hora que estuve yo platicando y el tema fue lo que tú acabas de preguntar. Bueno, mira, ¿qué podría yo decirles a las y a los mexicanos? Lo que les dije yo cuando tuvimos aquí el brindis, que no fue brindis con alcohol, el brindis con refresco de fin de año y de Navidad con los empleados y los funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Yo les dije varias cosas. Les dije, tenemos la gran oportunidad histórica, de apoyar con decisión, sin temor, la cuarta transformación de este país. ¿Por qué? Porque va a ser y a sentar las bases de un país o una nación que va a desterrar para siempre la corrupción y que dará una residencia permanente, a propósito de residencia permanente, a la honestidad. Que la diversidad de ideas, la diversidad de expresiones requiere de un respeto irrestricto, y subrayo irrestricto. Es un valor, y es un valor para mejorar formas de pensar distintas, pero siempre para construir un país mejor, para sacarlo adelante y para tener un país de todos y no de unos cuantos. Yo estoy convencida de la cuarta transformación y estoy convencida también que la diversidad de ideas, la pluralidad cultural y política de México es necesaria. No solamente la vamos a respetar, la estamos respetando, sino que es necesaria. Porque solamente respetando esta diversidad de ideas políticas, culturales, ideologías distintas, podemos construir un mejor país. Yo invitaría a los mexicanos el año próximo a que juntos construyamos la paz que tanto necesitamos. Construyamos la igualdad, la equidad y la justicia en nuestro país. Y mejoremos y tengamos y busquemos un mejor país para todos. Eso sería mi mensaje de Año Nuevo. Gracias. Aquí había una última pregunta y nos vamos. Buenas tardes, París Salazar, del Heraldo de México. 2 preguntas, secretaria. Buenas tardes a todos. ¿Dónde andas? Acá, secretaria.
Hola. Preguntarle si México va a proteger a los funcionarios de Bolivia que están en espera de salvoconducto, ya que está por vencer el contrato de arrendamiento y se va a hacer un cambio de sede en La Paz. ¿Cómo se va a proteger a estos funcionarios o si no se va a proteger? ¿Y cuándo fue la última ocasión en que se expulsó un embajador mexicano de algún país? Gracias. De lo primero, por supuesto que vamos a proteger a los mexicanos que están en la embajada, a los bolivianos que están en la embajada. Ah, no, sí, esos están ya México aceptó el asilo. Ellos ya solicitaron el asilo político, y nosotros ya les dijimos que sí estábamos abiertos al asilo político para ellos. Sí, claro que los vamos a proteger. Mientras estén en la embajada mexicana, están en territorio mexicano. Ser apresados por la autoridad, ¿cómo sería esa protección para trasladarlos a la nueva sede de La Paz? Mira, están en territorio mexicano en este momento. No sé cuándo vence el contrato de arrendamiento que tenemos, no sé, mañana. Y mañana ya no tenemos entonces sede. Pues eso es cosa del canciller, eso yo creo que es una pregunta directamente del canciller. No tenía yo conocimiento del arrendamiento y de que vencía mañana, la verdad de las cosas, pero con mucho gusto, si quieren, le preguntamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La verdad es una pregunta que no te puedo contestar porque es estrictamente de Relaciones Exteriores, de sus sedes diplomáticas, de los contratos de arrendamiento que tiene, en fin, de las opciones que tiene para trasladar embajadas, no solamente de Bolivia, sino de otros países, cuando venzan los contratos de arrendamiento, otras sedes, no sé. Eso sí es cuestión internísima de la Secretaría de Relaciones. No tengo el dato, pero un procedimiento internacional es primero declarar non grato a una persona para después poderle expulsar, pero nosotros ya tomamos nota de la declaratoria de non grata a nuestra embajadora y por eso le estamos solicitando respetuosamente que regrese a nuestro país. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Va a tener vacaciones, off the record, pero estoy aquí desde las 9 de la mañana, estuve con el TUAF, con el oficial mayor, viendo los últimos temas administrativos para concluir el año, o sea que todavía tenemos ahí temas administrativos, espero que ya mañana terminemos con todos los temas administrativos, fueron 2 horas muy intensas hace rato, pero muchas gracias por todo. Gracias. Que por cierto, me di el lujo de venir a Sport.